Soy Ricardo Ruiz de la Serna y yo creo que ya no sé cuántos programas llevo, pero a estas alturas voy a insistir en que sigo siendo profesor de la Universidad de San Pablo y de Historia del Mundo Actual y vamos a hablar de uno de los grandes personajes. Estamos hablando de la resistencia cristiana y de la resistencia más en general, porque al final hemos acabado hablando no solo de cristianos, de la resistencia humana contra los totalitarismos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sí, de un hombre de fe, que es Pío XII. Se han escrito muchas cosas sobre Pío XII, yo en unos pocos minutos no voy ni a esbozar su figura, pero sí quiero hacer algunas reflexiones sobre sus palabras y sobre su pontificado a la luz de los totalitarismos, o mejor dicho, de los totalitarismos a la luz de su pontificado. Porque él tuvo palabras de una profundidad, de una lucidez, de un coraje, de una valentía, y no solo frente al nazismo, estoy pensando claramente en Midren en der Sorge, sino frente al comunismo y frente a los totalitarismos más en general, que aún hoy nos sorprenden. Tengo aquí, en este libro que he usado en algún otro programa, tengo aquí un texto ya tardío de su pontificado, del año 57. Pío XII dice: para decirlo con toda claridad, la Iglesia de Cristo no piensa efectivamente abandonar el terreno a su enemigo declarado, el comunismo ateo, sin lucha. Esta lucha, aquí viene una clave, esta lucha durará hasta el fin, pero con las armas de Cristo. A mí esto me parece de una lucidez muy profunda para cualquier creyente. Es decir, cuando vemos el horror de la historia del siglo XX, traída hasta nuestros días, porque seguimos viviendo a la sombra del siglo XX, a la sombra de sus contradicciones, de sus grandezas y sus tragedias, ¿no? Cuando vemos el horror del aborto, de la eutanasia, del hambre, de la pobreza, de la exclusión social, de la deshumanización del ser humano, ¿no? Uno corre el riesgo de hacer como Pedro, ¿no? Y coger la espada y cortarle la oreja a uno y recurrir, digamos, a las vías del mundo. Y yo reconozco que incluso yo mismo cuando leo y cuando estudio ciertas cosas, me resulta difícil no ver esa opción como legítima. Y de hecho hubo casos de resistentes que lo hicieron. Hubo resistentes que entraron, por ejemplo, en la resistencia francesa, el Partido Comunista era muy importante a partir de 1940. Hubo resistentes comunistas que, sin un compromiso de fe, ateos, sin un compromiso de fe, pero decidieron luchar con las armas del mundo. Y hubo casos de verdaderos héroes, ¿eh? Comunistas, ateos, pero héroes. Las cosas hay que reconocerlas. Sin embargo, Pío XII hace una reflexión que para el creyente es ineludible. Él dice: la Iglesia lucha con las armas de Cristo. Y esto cobra mayor fuerza cuando uno piensa en las decisiones que tuvo que tomar Pío XII. Pío XII tiene que tomar, primero, decisiones como nuncio. Él es el nuncio en Alemania. Y luego como papa. Apoyar a la Iglesia y a la oposición, primero, y resistencia después, católica en Alemania. Apoyar a personajes a los que los nazis odiaban. Pío XII lucha con las armas de Cristo. Al mismo tiempo, él hace un análisis terrible. Él decide actuar, aunque esa actuación tenga que ser silenciosa, aunque esa actuación no la conozca nadie. Actuaciones que se han conocido cuando se han abierto los archivos, de las que él no habló jamás. Nunca. Que él no publicitó. Arriesgando así el crédito que podría haber ganado y no ganó, y arriesgándose a que las calumnias en torno a él prevaleciesen sobre la verdad. Esto es una confianza en la providencia tremenda, ¿eh? O sea, lo de saber que uno prefiere el silencio y que parezca que la mentira triunfa frente a decir la verdad, arriesgando la efectividad de las acciones que desplegaba. Esto no es una decisión fácil de tomar. Y Pío XII, sin embargo, dice: la Iglesia lucha con las armas de Cristo. La oración, Pío XII era un hombre de oración como Juan Pablo II, ¿no? Como Benedicto XVI, pues capaces de pasarse horas delante del sagrario o rezando el rosario, ¿no? Claro, en un tiempo como el nuestro, que tiende a la alienación del ser humano, pasarnos horas
delante de algo que aparentemente es improductivo es absurdo. No digamos nada a la vida consagrada y no digamos nada a la vida de clausura. Parece directamente incomprensible, ¿eh? Y sin embargo, estas son las almas de Cristo. Y no me refiero ahora solo a las intervenciones de naturaleza providencial, me refiero a la oración, al sacrificio, al ejemplo que eso supone, al ejemplo profético que eso supone, ¿no? Un hombre de reflexión, un hombre que en lugar de reacciones tiene reflexiones, que piensa, que calibra, que comprende la dimensión de las fuerzas históricas que están chocando en su tiempo. El nacionalsocialismo, el comunismo, en el peor sentido del término, el capitalismo, la deshumanización del ser humano, la conversión del ser humano en un mero instrumento de consumo o en una mera herramienta de producción. Esto lo ve Pío XII. Un hombre de silencio, un hombre capaz de callar. Esto en el tiempo de las redes sociales, y yo no tengo autoridad para decirlo porque llevo hablando no sé ya cuántos programas, pero un hombre capaz de guardar silencio. Un hombre que entiende que hay ocasiones en las cuales el combate contra el totalitarismo ha de ser no solo discreto, sino secreto. Hay una historia, a mí me gusta mucho contarla porque claro, uno tiende siempre a pensar, ¿no?, que Pío XII era lo que se suele llamar, aunque no me gusta utilizar la expresión para un pontífice, ¿no?, pero un ratón de biblioteca, ¿no? Alguien que estaba todo el día estudiando y leyendo y tal, y encerrado en su despacho, y que en realidad no sabía cómo funcionaba el mundo. Bueno, nada más lejos de la realidad. Pío XII es un hombre que comprende la modernidad, que comprende su potencial. Hay que pensar en el nacimiento de la Radio Vaticana, por ejemplo, pero que también sabe cómo se las gastan los totalitarios. Había sido nuncio en Alemania. O sea, sabía perfectamente cómo se las gastaban los nazis. Y sabían perfectamente cómo se las gastaban los comunistas y lo que eran capaces de hacer. Y entonces los nazis infiltran a un tipo muy peligroso, siniestro, un resentido, lo infiltran en el entorno del Papa. Y tienen un espía, que no llega muy alto en el acceso a información, pero que accede a algo de información. Claro, como el Papa sabe cómo se las gastan y sabe que le van a infiltrar y sabe que le van a intentar colar espías e introducir en su círculo, hay acciones que ni siquiera decide en las oficinas vaticanas y va a otros lugares y tiene sitios de reunión y tiene personas con las que habla fuera de los cauces oficiales. Es decir, él entiende que a veces hay que moverse con astucia de raposas. Él entiende, me recuerda en algunos pasajes ese pasaje evangélico tan misterioso cuando Jesús indica el lugar donde va a ser la última cena y dice, tú vas a encontrar a una persona, y le da una contraseña, le dice, tienes que decir, el Señor necesita... Y Pío XII entiende esto. Pío XII entiende que a veces la labor tiene que ser disimulada, silenciosa, discreta, fuera de los focos, fuera de las cámaras, fuera del ruido. No es una decisión fácil de tomar en un tiempo de opinión pública, en un tiempo donde lo fácil es buscar el aplauso inmediato de la multitud, como decía Platón, ¿no?, del gentío, de la gente que no tiene más que la opinión, pero que no tiene conocimiento, ¿no? Luego hay otro aspecto de la figura de Pío XII que me resulta muy seductor. Él no abandona la historia. Y yo no puedo evitar pensar que no abandona la historia porque Dios mismo no abandona la historia. Cristo no abandona la historia. Es decir, él hasta el final, en ese pasaje que leía, ¿no?, él decía, la Iglesia no va a abandonar la lucha contra el comunismo ateo. No la va a abandonar. No vamos a claudicar. No nos vamos a rendir. Año 57, ¿eh? En el año 57 el comunismo parecía imparable. Imparable. Habían sofocado la revolución húngara de 1956. Estaban ganando la carrera espacial. No queda nada para que todavía era inimaginable que los Estados Unidos llegasen a la Luna. Los soviéticos tenían un grado de desarrollo tecnológico, científico, muy notable. Y sin embargo, Pío XII ve claramente, no hay que abandonar la historia, no hay que dejar la lucha, no hay que renunciar al mundo, no hay que abandonar el mundo, hay que redimir el mundo.
Hay que redimir la historia. Y ahí viene siempre ese dilema, ¿no?, que se le presenta a la persona creyente cuando contempla el horror del siglo XX. El horror de los campos de exterminio, el horror de los campos de batalla. Y no solo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en un día de la Primera Guerra Mundial, podía morir, en un día de combates en las trincheras, moría más gente que en meses de guerras de otros tiempos. Y sin embargo, Pío XII no renuncia, al contrario. Él dice, vamos a dar la batalla con las armas de Cristo, pero vamos a dar la batalla. Y a mí no me resulta absurdo pensar que es que Dios mismo no ha abandonado la historia. La ha redimido. Otra pregunta que uno se puede hacer, ¿no?, es ¿quién más podía redimir la historia? Es decir, ¿quién podía pagar, qué sangre podía pagar la abominación del siglo XX? Y la fe debe estar dentro de la historia del siglo XX si queremos comprenderla por completo. En alguna ocasión he hablado de Maximiliano Kolbe, pero podríamos hablar de Jerzy Popiełuszko, podríamos hablar de Paweł Florensky, del mismo von Galen, ¿no? O sea, uno podría pensar, sí, no se oponían porque eran patriotas y porque ideológicamente eran antinazis y porque eran gente inteligente que se daban cuenta de que el nazismo era una abominación, de que el comunismo era un disparate, de que el fascismo es una locura. Bien, pero ellos mismos integran a Cristo en su vida. Ellos mismos integran a Cristo. Es una traición al personaje desvincular a la fe de su vida cuando ellos mismos vivieron su vida inspirados por la fe. Eso debe estar en Irena Sendler. Se dice, no, pero era una patriota polaca. Era una patriota polaca, sin duda. Católica. Y su fe la lleva a arriesgar su vida y a sufrir torturas. Los ulma, sacrificio máximo. No solo arriesgan la vida de sus hijos. O sea, no solo arriesgan su vida, arriesgan la vida de sus hijos. Y lo hacen. Y lo hacen. Es una traición a esa vida, como sería una traición a la vida de Pío XII. No tener en cuenta que además sí, de la responsabilidad institucional y del poder que se puede pensar que tiene, aunque creo que hablar de poder en términos de un papa es algo impreciso, ¿no? Pero está el elemento de la fe. Y creo que la vida de Pío XII muestra, no me gusta hablar de contradicciones, pero muestra esos desgarros de tener que ver un mundo en el que uno está llamado a ser la sal y la luz, que se va desmoronando, y sentir al mismo tiempo que no puede abandonarse la confianza en la providencia y en que Cristo no ha abandonado la historia, en que se manifiesta en la historia, en que de alguna manera la encarnación es un acto de confianza en el ser humano, en su potencial, en sus capacidades, en su razón, en que está llamado no solo al bien, a la verdad, a la belleza, que como decía Benedicto XVI, ¿no?, está llamado a la grandeza, a la santidad. Y creo que Pío XII da en sus textos y en su tiempo algunas de las claves para comprender la historia.